Estaba usando algunas aplicaciones de citas de manera casual para conocer gente nueva. Probablemente he hecho más amigos que encontrar a una pareja significativa, pero así es. Sin embargo, tuve una experiencia bastante loca que me alejó de las citas por unos meses. Hice match con un chico que comenzó su mensaje con un fragmento de uno de mis libros favoritos que había mencionado en mi perfil. Me impresionó porque no era un libro muy popular, así que este chico o lo había leído o lo investigó solo para enviarme ese mensaje. Para ser honesta, era un libro cursi de misterio romántico, así que dudaba que realmente lo hubiera leído. Pero el hecho de que se tomara el tiempo de investigar se destacó para mí, y eso me gustó. Soy una romántica empedernida, así que ya me había ganado mi interés. Comenzamos a hablar y, después de una semana, me pidió salir a cenar. Le dije que aceptaría si me decía sinceramente si había leído el libro o no, y para mi sorpresa admitió que no sabía nada del libro hasta que vio mi perfil y lo investigó. Ambos nos reímos y aprecié su honestidad. Luego fijamos una cita. Él dijo que quería recogerme en mi casa, pero como vivía en un apartamento, solo le di el nombre del complejo y el edificio, sin decirle mi número exacto por precaución. Recibí un mensaje diciendo que estaría ahí en 2 minutos, y cuando miré hacia arriba, no vi un auto de lujo o una limusina, sino una carroza tirada por caballos. El chico bajó y mientras la carroza era hermosa, agradecí que él no estuviera vestido con traje y corbata porque yo me habría sentido demasiado informal. Me dijo que esa era la manera adecuada de recogerme, ya que yo era una romántica como él. Pensé que era increíblemente dulce y considerado, aunque un poco vergonzoso, ya que empezaba a llamar la atención. No era una vergüenza mala, sino como cuando te elogian en el trabajo y no te lo esperas. Me ayudó a subir a la carroza y nos dirigimos al restaurante, que estaba en una parte muy exclusiva de la ciudad. La cena fue fantástica. Nunca había estado en ese lugar porque normalmente estaría fuera de mi presupuesto. Le dije que podíamos ir a otro lugar porque no quería asumir que él pagaría o, en caso de que la cita fuera un fracaso, quería poder pagar e irme rápidamente. Pero insistió en ir ahí y en que no me preocupara por el costo, ya que él cubriría todo, así que lo dejé pasar. Pidió una botella de vino y comí el mejor Alfredo de camarones de mi vida. Nuestras personalidades encajaban muy bien, teníamos muchas cosas en común. Incluso nuestras manías coincidían. Después de cenar decidimos caminar por la plaza, donde había una gran fuente. Fue muy divertido, y realmente me estaba empezando a gustar este chico. Después de unos 30 minutos dijo que podíamos seguir paseando en la carroza, pero que quería pasar por su casa a recoger algo. Honestamente, no estaba lista para terminar la noche, así que estuve más que dispuesta a ir con él. Su casa estaba a unos 20 minutos de la plaza, una pequeña y linda casa de 2 pisos con una gran cerca y un jardín en el frente. Al llegar me dijo que regresaría pronto y se bajó, pero el conductor de la carroza también se bajó y lo siguió a la casa. Me quedé ahí un poco curiosa, pero cegada por lo bien que había ido la noche. Fui a sacar mi teléfono para escribirle a una amiga cuando empecé a oír voces acercándose. Miré y vi a mi cita, al conductor, una mujer mayor y 4 personas más caminando hacia la carroza, todos sonriendo. Mi cita se acercó y me ofreció su mano, pidiéndome que bajara un momento. No sabía qué estaba pasando, pero acepté. Cuando bajé me presentó a todos. Eran su familia. Su papá era el conductor de la carroza, la mujer mayor era su mamá, y las otras 4 personas eran sus hermanos. Aunque todavía pensaba que la carroza era romántica, según me contó, en realidad no la había elegido. Era su medio de transporte habitual porque ninguno tenía auto. Luego su mamá y sus hermanas empezaron a bombardearme con preguntas. ¿Qué flores me gustaban? ¿Mi talla de vestido? ¿Qué tipo de diseño prefería? Diciendo que ella misma me haría el vestido. Yo estaba confundida, pero antes de que pudiera procesarlo, vi cómo su mamá agarraba a una de sus hijas del brazo para hacerla a un lado, y entonces mi cita se arrodilló. Sacó un anillo enorme y antiguo, claramente muy grande para mí. Todos estaban ahí, sonriendo en silencio, esperando una respuesta. Quería decir que no, obviamente, porque apenas lo conocía, pero fue tan incómodo que no pude decir nada. Finalmente, cuando recobré la voz, solo pude decir, necesito irme. Parecía que todos esperaban una respuesta clara, pero mi cita rápidamente se levantó y me llevó de regreso a la carroza. Le dije que podía conseguir un taxi para no ser una molestia, pero insistió en llevarme a casa.
Así que subimos a la carroza y su padre se sentó al frente. El viaje de regreso fue bastante incómodo. Apenas hablamos y cuando lo hacíamos, sentía que él solo hablaba por hablar. Mencionó que conocía una casa cercana que estaba en venta. Me dio algunos datos sobre una vieja escuela que ahora estaba vacía. Y hasta habló del clima. Cuando llegamos a mi edificio, intentó acompañarme adentro, pero lo detuve en la puerta. Me preguntó cuándo nos volveríamos a ver y le dije que no estaba segura, deseándole buenas noches. Incluso intentó besarme, pero retrocedí y entré. Inmediatamente llamé a mi amiga y le conté lo que había pasado. Estuvimos de acuerdo en que debía terminar eso de inmediato para no darle falsas esperanzas ni ideas. Apenas lo conocía y ya quería casarse, lo cual era una locura. Le mandé un mensaje esa misma noche diciéndole que no iba a funcionar y le deseé lo mejor. Pero esto duró más de lo necesario, ya que él seguía insistiendo en saber qué había hecho mal, diciendo que la cita había salido bien. Este chico realmente actuaba como si la aplicación de citas fuera para concertar un matrimonio. Tuve que explicarle, como si le estuviera explicando a mis abuelos, cómo funcionaba. Aún así, él estaba convencido de que yo era la elegida, y empezó a decir cosas religiosas que no entendí. Básicamente terminé la conversación diciendo, «Esto se acabó, no me vuelvas a contactar», y le deseé suerte en el futuro. Pensé que eso sería el fin, pero aparte de algunos mensajes esporádicos, intentó agregarme en Facebook. Cuando eso no funcionó, empezó a agregar a mis amigos y a contarles mentiras sobre cosas que supuestamente yo le había dicho en nuestra cita. Incluso me siguió en algunas otras citas que tuve con otros chicos, y hasta en una comida de trabajo, donde me acusó de haberle engañado y me llamó algunos nombres bastante ofensivos. Afortunadamente, no se quedó mucho tiempo cuando mis amigos y compañeros de trabajo comenzaron a amenazarlo. Tuve una cita que se fue durante ese evento, diciendo que no quería involucrarse. Honestamente, no puedo culparlo. Aunque todo esto fue muy estresante y arruinó algunas posibles relaciones para mí. Lo peor fue cuando lo vi parado frente a mi complejo, mirando hacia el edificio. No sabía en qué apartamento vivía y creo que eso fue lo único que lo detuvo de llegar más lejos. Me preocupaba que algún día estuviera ahí cuando yo saliera o llegara a casa, y no sabía cuáles serían sus intenciones. En un momento, incluso agregó a mi ex en Facebook. Como mi ex y yo estábamos en buenos términos, me contó lo que le había dicho. Mi ex le respondió, aunque no sé exactamente qué le dijo porque no quiso decírmelo. Desde entonces, nunca volví a saber de él, lo cual creo que es lo mejor. Lamento si esta historia no fue tan espeluznante, pero fue una mezcla de emociones en ese tiempo y fue bastante estresante. Todavía uso la misma aplicación de citas, y sigo siendo una romántica empedernida, pero ahora siempre conduzco yo misma a las citas. Tengo dos historias de citas que espero sean rápidas y no necesariamente aterradoras en el sentido de miedo, pero sí horripilantes en el sentido de que me hicieron alejarme de las citas en línea casi por completo. No creo que necesite mucha introducción más allá de que estaba en mis 20s. Nunca tuve mucha suerte encontrando a alguien con quien quisiera pasar mucho tiempo, y no era exactamente exigente con a quien le daba match. Cuando digo que no era exigente, me refiero a que, mientras fuera un chico que superara un 3 en una escala del 1 al 10, y no diera grandes señales de ser un completo acosador, estaba dispuesta a darles una oportunidad para ver si congeniábamos. Sé que eso puede sonar muy tonto, pero soy de esas personas que están dispuestas a darle una oportunidad a cualquiera para ver si conectamos, si eso tiene algún sentido para ti. Pasemos a la primera historia. Había hecho match con un chico llamado Jake en una de las aplicaciones, y parecía ser un chico bastante sencillo. Su perfil era el típico de un chico promedio de 20 y tantos, interesado en tecnología y fitness, dos cosas que para mí eran bonificaciones. Hablamos por un tiempo, intercambiamos algunas fotos y tuvimos algunas llamadas, y él era probablemente el tipo más normal con el que había hablado. Yo estaba totalmente bien con lo normal. De hecho, eso era lo que buscaba más que nada. Acordamos encontrarnos para almorzar en un pequeño restaurante tipo dinner, y fijamos una fecha. El día llegó, y yo fui la primera en llegar, así que conseguí una mesa para los dos. Mientras esperaba, recibí un mensaje de Jake diciendo que tenía problemas con su auto, y que llegaría unos minutos tarde, pero que no me estaba dejando plantada.
Eso me pareció bien. Lo entendí. Yo también he tenido esos momentos en los que el coche simplemente no arranca. Le dije que estaba en la mesa y que todo estaba bien. Después de unos 20 minutos finalmente llegó, pero parecía que acababa de tener un ataque de pánico. Estaba sudando, y era principios de primavera, así que aún hacía bastante frío, y se veía estresado y desaliñado. Se sentó y de inmediato parecía haber perdido la noción de la situación, como si algo hubiera pasado y no pudiera evitar que fuera obvio que estaba angustiado. Le pregunté si estaba bien y qué había pasado, y él empezó a parecer que estaba a punto de romper a llorar. Justo en ese momento, escuché gritos y vi a varios policías entrar corriendo al restaurante, diciéndole que se arrodillara, y lo arrestaron. Me tomó unos minutos convencer a los policías de que yo ya estaba en el restaurante, y que no había estado con él antes de que llegara. Afortunadamente, el encargado y el camarero pudieron testificar a mi favor. Resulta que, de camino a la cita, Jake había atropellado a alguien y se había dado a la fuga. No me refiero a que golpeó un auto o algo leve. Literalmente atropelló a una persona, le aplastó la pierna, causándole una lesión grave, y luego continuó su camino para llegar al restaurante a verme. Supongo que yo iba a ser su coartada, o al menos eso parecía, si no hubiera estado siendo buscado por la policía. Obviamente, esa cita terminó bastante rápido, con él siendo metido en la parte trasera de un coche policial, y yo simplemente mirando al suelo como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Al menos el camarero fue simpático y no me cobró la bebida, lo cual fue un pequeño consuelo. Conseguí un Dr. Pepper gratis. La segunda historia no es aterradora, pero sigue siendo lo que consideraría una historia de citas horripilante. Una vez más, conocí a un chico en una de esas aplicaciones de citas. Esta vez su nombre era Chris. El perfil de Chris estaba por encima de otros que había visto en las aplicaciones porque él era bastante atractivo y estaba muy enfocado en mantenerse en forma, ya que era exmilitar. Nunca había salido con un chico del ejército, pero conocía a algunos como mi hermano, y sabía que podía llevarme bien con ellos. Hablar con Chris fue bastante bien al principio, aunque tenía una regla estricta de que no podía hablar conmigo antes de las 8 de la noche, lo que me preocupaba un poco, ya que parecía el comportamiento de alguien casado que estaba buscando una aventura. Aún así, decidí darle una oportunidad y ver si notaba una marca de anillo en su dedo, o si podía preguntarle sobre esa restricción. Podría ser que tuviera un trabajo donde no podía usar su teléfono hasta entonces, o que tuviera otras responsabilidades. Estaba dispuesta a ser paciente y obtener respuestas, así que fijamos una cita para cenar, dado que la regla de las 8 de la noche hacía difícil hacer otra cosa, y yo esperaba con ganas. Una vez más llegué temprano y conseguí una mesa. Cuando finalmente llegó, apareció con otra mujer. Me sorprendió que tuviera la audacia de traer a alguien más a la cita, pero fue aún más raro cuando se sentó y dijo: «Es un placer conocerte en persona. Te presento a mi madre». Este hombre literalmente trajo a su madre a la cita sin avisarme. Ahora, si su madre hubiera necesitado su cuidado o si tuviera alguna discapacidad, no habría tenido ningún problema con eso, siempre y cuando me lo hubiera informado con anticipación. Pero esta mujer estaba en perfecto estado y claramente estaba ahí porque quería estar. Lo más raro fue que, en ningún momento, Chris actuó como si fuera extraño. Siguió la conversación como si ella no estuviera ahí. La situación alcanzó su punto máximo cuando, al momento de ordenar, Chris pidió algo, pero su madre le dijo que no, y ordenó otra cosa por él al camarero. Chris trató de decirle a su madre que quería otra cosa, casi como un niño pequeño, pero ella le dijo que era muy grasoso y que debía cuidar su consumo de carbohidratos. Yo simplemente me quedé sentada pensando, ¿en serio esta mujer le está ordenando la comida a su hijo adulto exmilitar mientras él está en una cita? Aunque no fue una experiencia aterradora, definitivamente fue mi momento de hasta aquí. Toda la cita fue tan extraña que básicamente lo dejé de lado después de eso. Intenté pensar que tal vez estaba siendo superficial, pero era demasiado para mí. Chris fue mi última cita a través de esas aplicaciones, y luego de esa experiencia, abracé la soltería por un tiempo, por razones que creo son bastante obvias. Las rupturas nunca son fáciles, pero la última que tuve me golpeó más duro de lo que esperaba. Soy Adam, un hombre de 28 años que pensaba que tenía todo resuelto,
hasta que mi relación se vino abajo. Durante semanas, fui un desastre. Apenas comía, dormía poco, y simplemente iba por la vida como un autómata. Finalmente decidí que era hora de seguir adelante. Mis amigos me animaron a volver a las citas, así que, ¿qué más podía hacer? Descargué algunas aplicaciones de citas, esperando encontrar una conexión que llenara el vacío. Deslizar perfiles se convirtió en una rutina diaria. Había una mezcla de emoción y escepticismo. Hice match con varias chicas, pero la mayoría resultaron ser bots o personas que no estaban realmente interesadas. Las conversaciones genuinas eran escasas, y comencé a perder la esperanza. Pero un día, hice match con una chica llamada Bethany. Ella parecía diferente, genuina. Su perfil estaba lleno de fotos sonriendo y disfrutando de la vida. Y su biografía era simple pero intrigante. Empezamos a chatear en la app. Y durante los primeros días todo parecía normal, sin señales de alerta. Solo conversaciones fáciles y un creciente interés de mi parte. Después de unos días, decidimos mover la conversación fuera de la app. Nos agregamos en Snapchat y pronto hablábamos todos los días. Nos llamábamos, compartíamos historias y nos reíamos de nuestras vidas. Sentí que realmente estábamos conectando y empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien especial. Después de una semana de hablar, decidí que era hora de invitarla a salir. Una cita para tomar café parecía perfecta, algo casual, sin presión. Pero cuando lo sugerí, Bethany dudó. Me explicó que su familia era algo conservadora y que sería mejor que nuestra primera cita fuera en su casa. Me invitó a cenar con sus padres, seguido de una película en su sótano. Me aseguró que sus padres estaban bien con que estuviéramos solos allí abajo. Al principio me sentí un poco reacio. Bethany tenía 27 años y aún vivía con sus padres, y toda la situación me parecía un poco extraña. Pero realmente me gustaba, y me dije que tal vez su familia era simplemente muy unida y protectora, así que decidí darle una oportunidad y acepté el plan. Fijamos la cita para el próximo sábado a las 6 de la tarde. Bethany me dio su dirección y comenzó la cuenta regresiva. El sábado llegó con una mezcla de emoción y aprensión. Conduje hasta la dirección que Bethany me había dado, y esperaba encontrar una casa deteriorada o espeluznante, pero para mi sorpresa era una hermosa casa bien cuidada en un agradable vecindario suburbano. El césped estaba perfectamente cuidado, y la casa parecía sacada de una comedia familiar. El exterior era un clásico hogar americano. Una cerca blanca, macizos de flores y un porche acogedor con un columpio. Le envié un mensaje a Bethany para avisarle que había llegado, y la puerta de entrada se abrió. Bethany salió, luciendo exactamente como en sus fotos, hermosa y bien arreglada. Detrás de ella estaban dos personas, un hombre y una mujer, que supuse eran sus padres. Me saludaron cálidamente, y mientras me acercaba a la casa, su madre hizo un comentario extraño sobre sentirme como en casa porque pronto sería mi hogar también. Encontré el comentario raro, pero lo dejé pasar como un intento torpe de ser acogedora. Su padre también mencionó algo sobre no molestarme por las decoraciones dentro de la casa, diciendo que eran un poco religiosas, pero que pronto las entendería y aceptaría. Para ser honesto, comenzaba a sentirme cada vez más incómodo, pero simplemente lo seguí dentro. Con base en lo que había visto afuera, nada me había preparado para lo que vería dentro. El interior de la casa era un marcado contraste con el exterior. Las paredes estaban adornadas con símbolos extraños y estatuas que daban una vibra de secta. Había diversos adornos, algunas máscaras extrañas, talismanes y esculturas que parecían mirarme mientras pasaba. Una pared tenía un mural que mostraba a una figura encapuchada rodeada de lo que parecían ser adoradores. Otra pared tenía una serie de estantes llenos de frascos que contenían quién sabe qué. Era inquietante, por decirlo menos. Bethany permaneció en silencio todo el tiempo, mirándome de una manera que realmente me incomodaba, y comencé a arrepentirme de haber ido. Luego me guiaron al comedor, donde ya estaban sentados una anciana y un niño pequeño. Supuse que el niño era el hermano menor de Bethany. Saludé y me senté, tratando de ignorar la creciente sensación de pavor en el fondo de mi estómago. Al principio, la conversación fue normal. Me preguntaron cosas básicas sobre mi vida, mi trabajo y mis intereses. Traté de concentrarme en la conversación y convencerme de que solo eran un poco excéntricos y muy religiosos. Al mismo tiempo, cuando la madre de Bethany trajo la comida,
Realmente se veía deliciosa, y estaba emocionado por comer. Pero antes de empezar a devorarla, su padre insistió en decir una oración. Todos tuvimos que tomarnos de las manos. Y la oración fue algo que nunca había escuchado antes. Agradecieron a un elegido por las bendiciones y alabaron a Bethany por traer un nuevo cordero a su casa. Las palabras hicieron que mi estómago se revolviera, y me puse tan nervioso que casi vomité. Fue algo bueno, porque después de la oración, la madre de Bethany me preguntó si estaba bien, y rápidamente inventé una mentira. Dije que me sentía enfermo, pero que no era nada grave, y aseguré que tenía algo de medicación en mi coche que necesitaba tomar. Su madre protestó, diciendo que tenía medicinas en casa, pero insistí y me levanté, caminando rápidamente hacia la puerta. No miré atrás mientras corría hacia mi coche. Me subí, cerré las puertas con llave, y mi corazón latía con fuerza mientras encendía el motor y conducía tan rápido como pude. No me detuve hasta llegar a una gasolinera. Mis manos temblaban, y sentí una mezcla de alivio y miedo. Revisé mi teléfono esperando un mensaje de Bethany, pero no había nada. Así que simplemente bloqueé su número y desinstalé la app. Compré una bebida en la gasolinera para calmar mis nervios y luego conduje a casa, mirando constantemente por el espejo retrovisor, medio esperando verlo siguiéndome. Ha pasado casi un año desde esa noche, y ese recuerdo aún me persigue de vez en cuando. A veces me encuentro pensando en las extrañas decoraciones y esa inquietante oración. Me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado. ¿Habrían intentado adoctrinarme en su extraña secta, si es que era una secta? ¿Habría podido salir de allí? Estos pensamientos me mantienen despierto algunas noches, pero me siento agradecido de haber confiado en mis instintos y haberme ido cuando lo hice. Así que esa fue mi experiencia espeluznante. Solo quiero decir, por favor, tengan cuidado con quienes conocen en línea y siempre confíen en sus instintos. Si algo parece raro, no lo ignoren. El mundo puede ser un lugar extraño y peligroso, y nunca se sabe qué tipo de personas hay por ahí. Así que, Bethany y tu probable familia de culto, esperemos no volver a encontrarnos. Durante la cita con Jody me di cuenta de que su teléfono sonaba bastante, y aunque constantemente lo miraba y deslizaba las notificaciones, nunca parecía responder. Muchas personas podrían considerar esto grosero, y si hubiera estado constantemente en su teléfono, probablemente habría tenido una opinión diferente, pero lo que más me llamó la atención fue que, cuando miraba su teléfono, su humor cambiaba. Su sonrisa se desvanecía lentamente, y luego volvía a sonreír al mirarme. En un momento de la noche, su teléfono sonó mostrando un número. Obviamente era una llamada. Parecía que le estaba afectando, ya que cada vez más se notaba su frustración al deslizar para rechazar la llamada. Le dije que, si necesitaba contestar, lo entendía completamente y que no me molestaba. Ella inmediatamente se disculpó, asegurándome que no estaba enojada. Solo parecía algo importante y le sugerí que lo atendiera si lo necesitaba. Me agradeció y se disculpó diciendo que regresaría pronto. Observé cómo caminaba hacia la parte delantera del lugar y comenzaba a hablar por teléfono. Por su expresión y gestos con las manos, pude notar que no era una conversación agradable. Cuando regresó nuevamente se disculpó y, claramente molesta, me explicó que era su ex. Me dijo que se habían separado hacía más de un mes, pero que él no la dejaba en paz. Dada la situación en la que estábamos, y como no dijo mucho más sobre él, asumí que era un ex amargado y no quise preguntar más porque claramente no quería hablar sobre eso. Dejamos el tema a un lado y continuamos con nuestra cita. Después de terminar nuestras últimas bebidas, decidimos irnos por la noche. Yo estaba bastante encantado con ella, así que cuando miró su teléfono una vez más, y luego me preguntó si podía pasar un rato más en mi casa, definitivamente acepté. Ella quería dejar su coche en el lugar y que yo la llevara a casa. Caminamos hasta mi auto, nos subimos y continuamos nuestra conversación durante el trayecto. El estacionamiento de mi apartamento estaba bastante limitado, y como llegábamos tarde, tuve que hacer una maniobra de estacionamiento en paralelo. Había un coche detrás de mí, así que bajé la ventana para dejarlo pasar antes de empezar. A medida que pasaban, redujeron la velocidad casi hasta detenerse justo al lado de mí. Al principio estaba a punto de hacer un comentario sobre que estaban estorbando, cuando Jody exclamó, «Oh, Dios mío». Y luego dijo,
que ese era el coche de su ex. Era demasiado oscuro para que yo viera a la persona dentro, y quizá las ventanas estaban polarizadas, pero tenían una franja de color claro en el lateral, así que supuse que por eso ella lo había reconocido. Definitivamente no estaba preparado para lidiar con un ex en una primera cita, pero estaba listo para llamar a la policía si era necesario. Después de que finalmente me dejaron pasar, estacioné y me bajé del auto. Estaba listo para enfrentarme a alguna mujer loca, pero lo que no esperaba era que un tipo corpulento, con aspecto de jugador de fútbol americano, bajara del coche. Lo único que pasaba por mi mente era, no empezaría una pelea con una chica, ¿verdad? Inmediatamente me gritó, exigiendo saber quién era yo y qué estaba haciendo Jody conmigo. Antes de que pudiera decir algo, Jody intervino y dijo que yo era un compañero de trabajo, que habíamos ido a cenar y que iba a mostrarle a mi cobaya, porque ella estaba pensando en tener una. Tenía una cobaya, así que supongo que no era una mentira. Me quedé ahí, dejando que Jody hablara, viendo a dónde llevaría todo esto. Sin embargo, cuando su tono se volvió más agresivo, puse mis llaves entre los dedos y desbloqueé mi teléfono. Jody ya estaba de mi lado del auto, y mientras él se acercaba más y más a ella, pude notar que estaba visiblemente asustada. No me gustaba hacia dónde se dirigía esto, así que me acerqué, diciéndole que necesitaba retroceder. Pero antes de que pudiera terminar, me dio un puñetazo en la mandíbula con suficiente fuerza para hacerme caer hacia atrás. Intentaba recuperar la compostura y tratar de entender qué acababa de pasar, cuando escuché a Jody gritar. Me levanté y vi que ella había corrido hacia el otro lado de mi coche y que ese tipo la había agarrado por el cabello, arrastrándola hacia su coche. Estaba aterrorizado. No soy una chica pequeña, pero no había forma de que pudiera detener a ese tipo. Rápidamente llamé al 911, pero pensé que necesitaba hacer algo en ese mismo momento por ella. No sabía qué podría pasarle si él se la llevaba, si estaba dispuesto a golpear a un completo desconocido, y a una chica además las cosas podrían empeorar. Corrí hacia ellos gritando para que alguien llamara por ayuda, gritando mi dirección y sujetando a Jody por el frente para evitar que le arrancaran el cabello. Estaba intentando sostenerla para que no le arrancaran el pelo, pero él estaba forcejeando conmigo todo el tiempo. Gracias a Dios, alguien que estaba paseando a su perro vio todo esto y corrió hacia nosotros. Empezó a pelear con el ex, mientras el perro le mordía los tobillos hasta que finalmente se rindió. Entonces soltó a Jody y volvió su ira contra el buen samaritano. Sin embargo, no logró golpearlo antes de que llegara la policía, y lo detuvieron. Por supuesto, presenté cargos contra él. Una vez que estuvo fuera de la vista, todos hablamos con la policía y fue cuando supe que este tipo era tan abusivo con Jody a puertas cerradas como lo había sido esa noche en público. Ella finalmente había tenido el coraje de terminar con él, pero él no lo aceptó. Jody estaba muy apenada y avergonzada, pero no era su culpa, así que la invité a mi casa para que se calmara. Hablamos más esa noche, y al final se quedó para asegurarse de que tenía un lugar seguro en caso de que él saliera de la cárcel. Para resumir, Jody y yo nos hicimos muy cercanas. No funcionó entre nosotras como pareja, pero se ha convertido en una gran amiga. De hecho, ahora vivimos juntas. Al menos logré convencerla de que presentara una orden de restricción y lo bloqueara de todas las formas posibles, así que finalmente dejó de saber de él. Sigo bromeando con ella diciendo que definitivamente fue la primera cita más memorable que he tenido. El mundo de las citas en línea es un lugar extraño y a menudo impredecible. Después de una reciente ruptura me encontré deambulando por el laberinto de aplicaciones de citas, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera devolverme la chispa en la vida. Mi nombre es Lindy. Tengo 26 años, y estaba lista para conocer a extraños con la esperanza de encontrar una conexión genuina nuevamente. No quería usar aplicaciones de citas a esta edad, pero con mi apretada agenda en el trabajo, además de ser introvertida, era muy difícil encontrar una conexión por mi cuenta. Así que terminé descargando esas apps. Después de pasar incontables horas desplazándome por diferentes perfiles y participando en conversaciones superficiales, finalmente hice match con un chico llamado Derek. Por su perfil, Derek parecía un chico agradable y ambicioso. Estaba siempre bien vestido en sus fotos, siempre sonriendo,
y su biografía estaba llena de frases humildemente presumidas sobre su exitosa carrera y su amor por las aventuras al aire libre. Parecía tan genuino, y nuestra charla inicial fue agradable. Estaba atento a lo que decía, hacía preguntas interesantes, y parecía ansioso por conocerme. Después de unos días de charlas, cuando Derek me pidió salir, por supuesto acepté, y crucé los dedos para que todo saliera bien. Decidimos encontrarnos en un restaurante popular del centro, conocido por su ambiente acogedor y excelente comida, aunque un poco caro. No me importaba gastar un poco más para la ocasión. La noche de la cita me vestí con un atuendo simple pero elegante, esperando causar una buena impresión en Derek. Llegué unos minutos antes para asentarme y reunir mis pensamientos. Cuando Derek entró, se veía tal como en sus fotos, alto, confiado y muy bien arreglado. Estaba realmente emocionada. Me saludó calurosamente y sentí un alivio inicial al saber que no era un perfil falso. Nos sentamos en una mesa agradable, y la noche comenzó sin problemas. Derek fue encantador y parecía genuinamente interesado en mí, y pensé que esto realmente podría funcionar. Incluso ya estaba planeando en mi cabeza dónde sería nuestra segunda cita. Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando llegó el camarero para tomar nuestro pedido. La actitud de Derek cambió instantáneamente. Se volvió autoritario, insistiendo en pedir no solo para él sino también para mí, sin siquiera preguntarme qué quería. Eligió los platos que, según él, eran los mejores, y aunque aprecié su entusiasmo, me pareció muy controlador. Traté de ignorarlo pensando que podría ser una excentricidad o un intento mal encaminado de impresionarme. Pero a medida que la noche avanzaba, el comportamiento de Derek se volvió cada vez más inquietante. Era increíblemente orgulloso y grosero con el camarero. Le chasqueaba los dedos por las cosas más pequeñas y hacía comentarios despectivos sobre el servicio. En un momento, incluso intentó avergonzar al camarero comparando sus situaciones financieras, jactándose de su propia riqueza e insinuando que el camarero era inferior por no tener tanto dinero como él. Pude ver la incomodidad en los ojos del camarero, y sentí una punzada de simpatía por él. Ahora que lo pienso, realmente lamento no haber defendido al camarero, pero creo que estaba tan desconcertada, confundida, y tal vez un poco asustada de Derek. Derek no se detuvo ahí. Se empeñó en decirle al camarero que yo era su novia, a pesar de que era nuestra primera cita. Le dijo que alguien como él podía fácilmente permitirse a alguien como yo, insinuando que yo era una especie de trofeo. La posesividad y arrogancia de este hombre hicieron que mi piel se erizara. Lo que comenzó como una cita prometedora, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Mi atracción inicial hacia Derek se desvaneció con cada minuto que pasaba, y cada vez que abría la boca. Sus intentos de dominar la conversación, su falta de respeto hacia el camarero y su comportamiento desagradable, me dejaron un mal sabor de boca. Me di cuenta de que no era el hombre encantador y considerado que había aparentado ser. En su lugar, era controlador, arrogante y despreciable, cualidades que encontré profundamente desagradables. Sabía que tenía que pasar el resto de la cita con gracia, pero también sabía que nunca volvería a salir con Derek. Traté de mantenerme educada y compuesta, asintiendo con la cabeza ante sus historias y fingiendo sonrisas, mientras contaba los minutos para poder irme. Cuando finalmente llegó la cuenta, ofrecí pagar mi parte, pero Derek hizo un gran espectáculo pagando todo, reforzando aún más su sentido de superioridad. Después de la cita le agradecí por la noche y me fui a casa. No quería que me llevara a casa porque no quería que alguien como él supiera dónde vivía. Cuando llegué a casa sentí una mezcla de alivio y decepción. Había esperado tener una buena velada y tal vez una conexión potencial, pero en su lugar me encontré con una faceta de Derek que era tanto alarmante como desagradable. Decidí no responder más a sus mensajes. Estaba claro que no éramos compatibles y quería evitar cualquier interacción futura con él. En los días siguientes, Derek intentó contactarme varias veces, enviando mensajes de texto y dejándome mensajes de voz. Los ignoré esperando que entendiera la indirecta. Pero luego, una noche, recibí un mensaje de texto de Derek lleno de odio. Me acusaba de haberlo engañado y me llamó con todo tipo de insultos hirientes. Me reprendía por ignorarlo y dejó claro que estaba furioso por mi falta de respuesta. El mensaje fue tan perturbador que me dejó conmocionada. Su fachada amable y encantadora se había desmoronado por completo, revelando un lado amargo y vengativo.
Decidí bloquear su número y eliminar cualquier rastro de nuestra conversación. Estaba claro que Derek no era alguien que quisiera en mi vida, ni siquiera de la forma más periférica. No, definitivamente no. Así que, a cualquiera que esté considerando adentrarse en el mundo de las citas en línea, comparto mi historia como una advertencia. Sean conscientes de las personas que conocen y las personalidades que proyectan. Confíen en sus instintos y no ignoren las señales de alerta, incluso si el rojo es su color favorito. Y no importa cuán sutiles puedan parecer. En mi caso, las señales no eran sutiles para nada. Bromeando aparte, Derek, esperemos no volver a encontrarnos. Espero que encuentres la autoconciencia necesaria para cambiar, pero ese es un camino que tendrás que recorrer solo. Comenzó como cualquier otro mes conmigo navegando por Tinder en busca de una conexión, o al menos una noche entretenida. Me había vuelto insensible a la escena de citas sin sentido, y pretendía estar impresionado por líneas genéricas que se mezclaban entre sí como un charco estancado de cliché. Luego estaba Ryan, su foto de perfil. Mostraba a un chico guapo, ojos grandes y expresivos, y el tipo de sonrisa que sin esfuerzo te atraía a cita. Podría decir algunas cosas raras, pero prometo que soy divertido por aire en circunstancias normales. Podría haber puesto los ojos en blanco ante una declaración tan vaga, pero algo sobre la mención de raro me intrigó. ¿Qué tipo de raro era este tipo? Tal vez era el encanto de lo desconocido, la promesa de imprevisibilidad. Tal vez fue un comentario que hizo de pasada sobre cómo su vida se parecía a un episodio perpetuo de un comedia de situación que tocó una fibra. Comenzamos a charlar, y al instante me enganché. Su humor era contagioso y me hizo reír más de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Me envió un mensaje de texto tarde en la noche contándome sobre sus intereses en la música, el arte y la creatividad. Fue entonces cuando me enteré de su cita sobre el síndrome de Tourette. Puede que diga cosas de la nada que escribió, pero bueno, así soy solo yo. Mantiene la vida interesante, ¿verdad? Admiré su valentía, cómo usaba sus peculiaridades como una insignia de honor. Me encontré menos preocupado por sus condiciones, y más emocionado solo por conocerlo. El tipo con el que acordamos encontrarnos ese viernes, en un restaurante en el corazón de la ciudad. Un lugar conocido por su buen ambiente, segunda parte conocer a Ryan. Cuando entré al restaurante me preguntaba dónde diablos estaba ese tipo. Había estado esperando más de 20 minutos. ¿Se había ido? ¿Se había rendido? Bueno, ¿realmente iba a aparecer? ¿Su síndrome de Tourette sería tan notorio como estaba pensando? Empecé a buscar por todos lados y finalmente, 40 minutos después, Ryan aparece. «Oye, lo lograste», grité a medias. Me levanté de mi silla para darle un abrazo entusiasta. Sonreí, se acercó y me sentí inmediatamente bienvenido por él. Ryan tenía un estilo relajado. Vestía una especie de camiseta de una banda con jeans rotos y una energía que llenaba el espacio a su alrededor y me recordaba mis viejos días en la universidad cuando nos abrazamos. Olía sutilmente a sándalo y algo único de él. «Lo siento, lo siento, lo siento», dijo de repente tratando de decir que llegaba tarde, y como resultado se sintió avergonzado. Según él, hubo un accidente masivo en una de las carreteras, así que dispararon a una de las entradas a la ciudad. Lo perdoné porque no fue gran cosa. Un momento después dejó escapar una serie rápida de tics entre comillas, y luego un par de gemidos que solo podrían describirse como un tipo de suspiro que tienes que saber. ¿Te molestó?, pregunté tratando de medir su nivel de comodidad. Se rió agitando la mano con desdén. «Ach, es quien soy, no lo cambiaría por nada del mundo. Es solo parte de mi vida». Sonrió y no pude evitar reírme con él una vez que ambos nos sentamos. Comenzamos a hablar y luego pedimos un poco de vino para comenzar. Con él estaba atrapado en sus historias. Una mezcla divertida de travesuras infantiles mezcladas con las luchas de vivir con amenazas. Tenía el tipo de humor autodespectivo que me hizo sentir una burla, y aprecié cómo abordó el tema con franqueza, revelando su humanidad sin convertirlo en un punto focal de nuestra velada. Tercera parte. El incidente de la historia de terror. Sin embargo, del mediodía a la mitad de nuestra comida, la atmósfera cambió. Estábamos en medio de nuestra conversación cuando una voz fuerte vino de un área incómoda de mi existencia. «Oye, ¿puedes bajar la voz?», dijo un chico en la mesa de al lado. Se veía molesto y muy enojado.
Sus ojos miraban directamente hacia Ryan y parecía que quería matarlo. Ryan en su manera típica se rió. «Lo siento, hombre, no puedo evitarlo», respondió. Su tono era alegre, y admiré su habilidad para disipar la tensión y superar la incomodidad. Sus tics no habían sido tan malos, pero el ocasional era muy fuerte, y asustaba a un par de personas en las mesas de enfrente y al lado nuestro. Pero el otro chico no lo estaba aceptando. «Vas a arruinar la cena de todos, con tus ruidos raros». Amigo. Mi corazón se hundió justo cuando abrí la boca para decir algo y defender a Ryan, para decir algo, cualquier cosa. El tipo se puso de pie, y en un instante lanzó un puñetazo que conectó con la cara de Ryan y lo arrojó del asiento donde estaba sentado a mis ojos. Todo sucedió en cámara lenta. El mundo se derrumbaba a mi alrededor mientras Ryan salía volando de su asiento, con la conmoción escrita en toda su cara. Salté. «Oye, ¿qué diablos?», grité. Estaba en un estado total de incredulidad, y no tenía ni idea de lo que podía hacer a continuación. Ya que no me apetecía pelear con este tipo, bueno, no podía. El restaurante se había vuelto inquietantemente silencioso, con los otros comensales girándose para presenciar el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Las bocas de muchas personas también estaban abiertas de par en par en estado de shock. Bueno, al igual que la mía, el hombre retrocedió una vez que Ryan cayó al suelo. Ryan parpadeó rápidamente, totalmente aturdido, pero sorprendentemente sereno. «Está bien, estoy bien», dijo, aunque podía ver la marca roja floreciendo en su mejilla cuando comenzó a hincharse. «Bien». No pude evitar la incredulidad. Mi voz: «Ryan, eso no está bien». Mientras ayudo a Ryan a ponerse de pie, algunos de los otros comensales han comenzado una pelea con el tipo que atacó a Ryan. Están tratando de sujetarlo y realizar arrestos ciudadanos, pero el tipo está luchando el personal, y los camareros están tratando de calmar todo y mantener la paz, pero no está funcionando. Miré al otro tipo y la conmoción que se estaba produciendo al otro lado del restaurante. Tenía una mirada petulante en su rostro, abriéndose de piernas como si acabara de impartir algún tipo de justicia. «¿Crees que está bien golpear a alguien porque es diferente?», grité desde el otro lado de la habitación. «¿De verdad querías un amigo?». Un monstruo gritó de vuelta, con chicos libres sujetándolo al suelo. Una multitud comenzó a reunirse incluso afuera en la calle. Las voces comenzaron a circular el restaurante. Ahora se había convertido en un caos. Podía sentir todas las miradas sobre nosotros, y la intensidad de la situación estaba haciendo que mi pecho se apretara. «Salgamos de aquí». Ryan dijo, que extendió la mano en un gesto de tranquilidad en un momento que se sintió todo menos parte 4 secuelas y reflexión. Tomé aire sin estar segura de si debía sentirme furiosa o protectora. No quería avergonzar más a Ryan y, afortunadamente, parecía ansioso por salir de ese entorno hostil. Cuando salimos, se apoyó contra la pared de ladrillos y dejó escapar un suspiro que estaba lleno de una mezcla de alivio y frustración. «Vaya, qué manera de arruinar una cita, ¿eh?», bromeó mientras su mejilla ahora se hinchaba bastante y se había vuelto prácticamente azul. Podía decir que quería llorar, pero no quería empeorar las cosas para él. «No puedo creer que eso haya pasado, Ryan, lo siento mucho, ¿estás bien?». «Sí, te prometo que es solo un moretón, estaré bien. Saludos a First Dad Right», dijo con una débil sonrisa. No pude evitar admirar su resistencia. «Eres increíble, lo sabes», dije antes de que nos diéramos cuenta. Estábamos hablando de nuevo. Lo mismo que había sentido, roto, comenzando a sanar. Caminamos por la calle tomados de la mano, tratando de encontrar algún tipo de bocado para descansar en un café local donde pudiéramos salvar el resto de nuestra noche. Gastamos $60, y todo lo que obtuvimos por eso fueron 2 bocados cada uno, y Ryan un puñetazo en la cara. Nos sentamos en el café ahora seguros, con tazas de café humeantes. Procesamos los eventos de la noche, riéndonos de lo absurdo que había sido el encuentro. En todo caso, ese tipo solo demostró lo superficiales que pueden ser algunas personas, dijo Ryan sacudiendo la cabeza. Pero bueno, míranos. Estamos aquí. Y todavía nos estamos divirtiendo. Parte 5, acercándonos en los días que siguieron a esa desastrosa primera cita. Hablamos por teléfono todos los días, aprendí más sobre la vida de Ryan, sus aspiraciones, y los desafíos que enfrentó. Su capacidad para convertir una mala situación en un momento alegre se sintió encantador e inspirador cuanto más tiempo pasábamos juntos. Más cerca nos volvíamos, comencé a ver más allá de su comprensión de Tourette. Aunque era vergonzoso,
y obtuve malas reacciones. No era solo una parte de él. Era un capítulo en su historia. Me enseñó a aceptar las imperfecciones. Y cuando se trata de cosas como esta, a no importarme lo que piensen los demás. Una noche, paseamos por el parque. Las luces de la ciudad titilaban en lo alto. ¿Sabes que Ryan dijo que su voz era suave contra el aire fresco de la noche? Mucha gente ve mis tics y me juzga inmediatamente, pero me ha enseñado a apreciar la autenticidad y a la gente como tú, ya sabes, lo entiendo. Respondí sintiendo el peso de cada palabra que decía, pero me puse en su lugar e imaginé cómo sería tener tics y no poder contenerlos. Pero si no los tuviera, tendría mucho miedo de cómo me verían las personas, pero también de cómo reaccionarían. La parte más aterradora de todo esto es que el hombre que golpeó a Ryan probablemente no era un hombre desagradable al que de alguna manera no le gustaban las personas con Tourette. Pero en cambio, probablemente pensó que Ryan lo estaba haciendo como una broma, o que estaba tratando de engañar a la gente o impresionarme, y esa es la parte más aterradora. ¿Realmente necesita andar con una placa que diga que tiene la condición? Creo que eso es demasiado. Nunca creí que una sola noche pudiera cambiar todo, que Rusty Nail era un pub al que entré. Eso casi se sintió como una advertencia. Pero como siempre, lo ignoré. Estaba demasiado emocionada para preocuparme por cómo me sentía al entrar. Pero ya sabes lo que dicen, siempre debes escuchar tus instintos, sin importar lo que pase. Estaba en una cita con un chico llamado Félix. Lo conocí en línea. Era un chico con el que solo salía para ver cómo iban las cosas. Espero que hubiera algún tipo de conexión y tal vez pudiéramos seguir viéndonos. Comencé a perder la esperanza en la 9ª cita, pero pensé que tal vez Félix era diferente. Los otros 8 chicos claramente solo querían perder mi tiempo y yo realmente no estaba de humor para eso ahora que tenía 20 y tantos años. Nos acomodamos en nuestros asientos lejos del ruidoso parloteo del bar. El aire olía a comida frita y cerveza derramada mezclada con restos ahumados de varias conversaciones que se arremolinaban a nuestro alrededor. Un tipo estaba tocando una máquina de discos en la esquina. Fue algo gracioso. Reconocí algunas de las canciones de rock clásico de Ballard. Pero mi padre solía escuchar esas cosas en repetición. Así que fue como música para mis oídos. Comenzamos a charlar y estábamos bebiendo nuestras bebidas. Él pidió una cerveza artesanal y yo fui por un dulce cóctel. Sentí que la tensión nerviosa en mi pecho comenzaba a disolverse más y más con cada sorbo. «Salud por las nuevas experiencias», dijo levantando su vaso. Choqué el mío contra el suyo y el sonido resonó a nuestro alrededor. «¿Qué es lo más loco que has hecho?», pregunté inclinándome hacia adelante genuinamente curioso. Félix se rió y luego comenzó a rascarse la barbilla de una manera casi de noticias. Una vez escalé una montaña en pleno invierno y no pensé que volvería a bajar. ¿Y tú? Le devolví la sonrisa pensando que era un poco raro. Recordé una mezcla de estupidez juvenil y auténtica aventura. Hice puenting en Nueva Zelanda y pensé que también moriría. Parece que podríamos tener más en común de lo que pensaba. Respondió. Hablamos de muchas cosas, de nuestros trabajos, nuestras películas favoritas, e incluso de cómo ha estado cuidando a su madre, que sufre de Alzheimer. Pasaron un par de horas y me encontré mirando mi teléfono. Me sorprendí al ver que habían pasado 2 horas, pero justo cuando me relajaba con nuestra familiaridad, las cosas dieron un giro. La puerta del bar se abrió de golpe. Esto no era cualquier movimiento normal de la puerta durante las últimas 2 horas. La gente había estado entrando y saliendo, y nunca había llamado mi atención más allá de mi visión periférica. Pero alguien había empujado esta puerta demasiado fuerte. Se abrió y se estrelló contra la pared ya que no había tope de puerta. Era una señal del mundo exterior de que alguien que no era bienvenido acababa de entrar cuando comencé a mirar hacia la puerta, y la mayoría de nosotros adentro lo hicimos ya que el ruido era tan fuerte que era casi imposible ignorarlo. Un grupo grande entró irrumpiendo con una energía caótica que arruinaba las vibraciones de todo el edificio. Eran ruidosos, llevaban chaquetas de cuero y gorros. Sus risas bulliciosas ahogaban las conversaciones de todos los demás. No me di cuenta de cómo vagaban por el espacio apoderándose de la pequeña multitud, como una tormenta deleitándose en su propia rebeldía. Félix se acercó a mí y tiró de su silla. «Vamos a la barra, puede que haya mucho ruido aquí».
Acepté pensando que nos mantendría alejados de las tonterías. Nos abrimos paso entre la multitud y finalmente reclamamos nuestro lugar en la barra con 2 taburetes. Era más fácil escucharnos allí, y esperaba que la emoción de las historias anteriores de Félix continuara, pero cuando nos acomodamos en el taburete del bar, comencé a sentirme muy incómodo. Podía ver al grupo de antes reunido en una esquina bebiendo y riendo demasiado fuerte. Algo sobre su energía se sentía mal, y la forma en que el personal del bar los miraba me hizo sentir que definitivamente no eran bienvenidos. Tomé algunos sorbos más de mi cóctel y sentí una extraña necesidad de apartar la mirada de Félix. Mis ojos vagaban por la barra iluminada. Al sentarme en el grupo que parecía que realmente se estaban divirtiendo, noté a un tipo alto con una presencia intimidante, una cabeza rapada y tatuajes en todo su brazo izquierdo. Estaba apoyado contra la pared mirando y examinando a todos con una sonrisa burlona. Rápidamente me volví mi atención a Félix sacudiéndome el escalofrío no deseado que me subía por la columna vertebral. Así que, ¿qué más haces para divertirte? Luego traté de dirigir la conversación hacia temas más ligeros, pero mi intento se sintió débil por la calidez anterior entre nosotros. Había desaparecido por completo desde que entró este grupo. Félix sonrió, pero sus ojos se desviaron hacia el grupo detrás de mí. Honestamente, bueno, me gusta explorar. ¿Alguna vez has estado acampando en el bosque antes de que pudiera responder? El grupo estalló en fuertes gritos, maldiciones y risas. La tensión en el edificio empeoró y sentí que quería irme entonces. Y de repente un fuerte estruendo resonó contra las paredes. Luego el inconfundible sonido del vidrio rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. Me rompí el cuello en 1 milisegundo para darme la vuelta y verla intimidante. El chico alto de antes estaba de pie con la cara enrojecida por la ira. Había una botella rota que se había estrellado justo a sus pies con fragmentos brillando en el suelo. «Mira por dónde vas», gritó una persona al azar cerca. Un pesado silencio se instaló en la barra, y la tensión era tan espesa que podrías cortarla con un par de tijeras. La risa y la charla se disiparon reemplazadas por susurros ansiosos y miradas mientras la gente comenzaba a retroceder. Toma sus abrigos y bolsos y abandona el edificio. Félix puso su mano en mi hombro con un apretón tranquilizador, pero yo todavía sentía sentimientos de pánico dentro de mí. «Tal vez deberíamos irnos», sugirió. «Solo dale un segundo. Probablemente no sea nada». Luego respondió unos momentos después. «Evalué mal toda la situación. Justo cuando estaba a punto de discutir, este gritón empujó a alguien con fuerza. Una mujer pequeña con cabello oscuro que se tambaleó hacia atrás casi tropezando con sus propios pies. «¿Crees que puedes caminar por aquí sin mirar?», gritó. Me inclino más cerca de Félix con cada fibra de mi ser instándome a salir de ese edificio. Sí, esto se siente mal. Definitivamente deberíamos irnos, justo cuando estábamos recogiendo nuestras cosas. Entonces sucedió que el tipo con la cabeza rapada comenzó a reír de manera desagradable, claramente disfrutando el caos que él y sus amigos estaban causando. «¿Qué vas a hacer al respecto?», gritó, y antes de que finalmente pudiera comprender la situación, el tipo corrió hacia adelante. Ahora esto se sintió surrealista, la forma en que la energía en la habitación había cambiado nuevamente. De repente, estaba viendo una escena que parecía sacada de una película violenta mal escrita. «Oye, para», gritó Félix, pero era demasiado tarde. La mujer reunió su coraje, dio un paso adelante desafiante. «¿Crees que eres duro lastimar a alguien más por una vez?» En un segundo de ira, el tipo afeitado corrió hacia adelante. Y el caos estalló. Sentí que el agarre de Félix en mi brazo se apretaba mientras instintivamente me acercaba. Más. La barra pasó de la risa al caos total. En segundos, las sillas estaban boca abajo, los vasos volaron por la habitación. No podía comprender la locura mientras me agachaba instintivamente buscando cobertura para proteger mi cabeza. Mi corazón se aceleró con un doctor fluyendo a través de mi cuerpo. La gente gritaba y el caos estalló con familias que ahora huían fuera del bar. Félix me tiró hacia abajo debajo de la barra, y por una fracción de segundo estuvimos ocultos debajo de una capa de madera, el ruido de los muebles siendo arrojados por todos lados, los hombres lanzándose puños unos a otros. Esto era una pesadilla. «Quédate abajo», me dijo, su voz era urgente, y pude ver el pánico en sus ojos comenzando a reflejar los míos. Hubo más choques, sonando más fuertes. Alguien golpeó la barra lo suficientemente fuerte que se sintió como un terremoto sobre nosotros.
Instintivamente agarré el antebrazo de Félix cuando el segundo sonido de vidrio rompiéndose atravesó el aire. Quería cerrar los ojos y creer que todo esto era solo una pesadilla horrible. ¿Se acabó? Grité, aunque cada parte de mí sabía que no era así. No sé, solo quédate abajo y quédate callado, respondió. La atmósfera en el bar se sentía saturada. Mucha gente aquí, podía escuchar a la gente gritar, estaban mirando, pero todavía había toneladas de personas huyendo fuera de la entrada de salida. Se oían los sonidos de puños golpeando carne, y en algún lugar podía escuchar a una mujer gritando y llorando con todas sus fuerzas. Me presionó más cerca del frío madera de la barra, tratando desesperadamente de mantener la calma. Mi mente corrió por 1000 escenarios de escape diferentes, pero ninguno parecía realista. Estábamos atrapados, y todo en lo que podía pensar era en una sensación de Félix a mi lado rezando, para que continuara protegiéndome durante esta pesadilla. Su presencia era lo único que me ataba a la realidad. Extraño este caos. Entonces, lo peor de todo, vino el sonido de un disparo. En esos momentos supe que teníamos que salir. De hecho, en el 388 segundo que sonó el disparo, Félix me agarró por ambas muñecas y me sacó de debajo de la barra. Luego me arrastró básicamente sobre mi estómago por todo el piso con la alfombra, rasgando mi ropa en pedazos. Me quemé la alfombra, me arrastraron hasta la salida y podría haber jurado que siguieron disparando. Quienquiera que estuviera allí terminó matando a 3 personas. No hubo imágenes de CCTV de lo que sucedió adentro, solo testigos, incluido yo mismo. La mayoría de nosotros estábamos tan asustados por nuestras propias vidas que ni siquiera miramos lo que estaba sucediendo por temor a que nos entrara una bala o un vidrio en el ojo. Eso es lo que yo llamo un horror de Tinder. Historia, y si tengo que pasar por algo así otra vez, lo más probable es que ni siquiera sobreviva. Así que esperemos que no, y muchas gracias a Félix. Fuiste una bendición. Sabía que esto no está relacionado con Tinder, pero déjame llevarte de regreso a un momento antes de que deslizar pudiera determinar tu próxima historia. Prometo que vale la pena el viaje. Cuando era niño, pasaba muchos fines de semana en la casa de mi abuelo. Era un lugar viejo y chirriante, lleno de baratijas de una época que ya había pasado, y entre el olor a humedad de los recuerdos descoloridos, mi abuelo a menudo me entretenía con historias de su juventud. Uno de los recuerdos más vívidos tuvo lugar a fines del verano de 1951. Conoció a una mujer llamada Iris. Recordé la historia tan bien que puedo contarte cada detalle porque me la contó al menos 100 veces. A medida que crecía, seguía olvidando que me lo había dicho y me lo contaba cada vez que iba por su casa. Me pareció muy molesto, pero más lindo que molesto cuando escuché esto por primera vez. Tenía 9 años, sentada con las piernas cruzadas en el piso de su sala de estar escuchándolo. Mientras el ventilador de techo estaba encendido, el abuelo estaba bebiendo un poco de su té de colon. Hizo una pausa para dar efecto, y se inclinó más cerca como si los mismos lobos le estuvieran pidiendo que contara la historia. Cita. Era una noche húmeda, una de esas noches cuando el aire se sentía eléctrico. Comenzó su voz tomando un tono grave que insinuaba una mezcla de nostalgia y humor. Yo era joven y tonto, completamente sobre mi cabeza por una dama que había visto por la ciudad. Ella era una especie de mujer que hacía girar las cabezas, el cabello como oro hilado, y una risa que podía iluminar una habitación oscura. Su nombre Iris, podía verlo recordando. Sus ojos brillaban con travesura juvenil, así que allí estaba yo, un chico flacucho recién graduado de la escuela secundaria. Deseando más que nada impresionar a las damas, había logrado obtener su número de un amigo en común y, lo creas o no, ella realmente aceptó salir conmigo ahora. En aquellos días tendrías que llamar al número de su casa, así que hagámoslo un poco más incómodo y, vaya, apenas estamos empezando. Se rió sacudiendo la cabeza como si todavía estuviera incrédulo. La anticipación me abrazó fuerte mientras sentía que estaba a punto de ser arrastrado hacia un torbellino. Un romance de una era pasada. El plan era simple, nos íbamos a encontrar en el pequeño restaurante junto a los muelles. Tenía una atmósfera, ya sabes, el olor y el sonido de las risas. Este era el lugar al que acudir en ese entonces. Hizo una pausa inclinando la cabeza hacia atrás mientras se deslizó en la memoria. Esa noche Iris llegó vestida con un vestido de verano azul pálido que prácticamente brillaba a la luz de la lámpara. Tenía esta sonrisa que iluminaba el lugar, y yo era solo un niño tonto enamoradísimo.
Pedí hamburguesas y batidos de leche y hablamos de todo, sueños, aspiraciones y el mundo que nos rodeaba. Podía verlo en su mente la versión joven de mi abuelo, su figura larguirucha enroscándose torpemente en su silla cautivado por esta mujer deslumbrante sentada frente a él. Pero Singapur había un giro en esta cola, continuó. Su voz bajó una octava entera. ¿Ves? Era un poco ligero. Yo era un poco ligero cuando se trataba de beber en ese entonces. No es que sea muy diferente ahora. Terminamos nuestros batidos y después de algunos silencios incómodos y sonrisas palpitantes, sugerí que fuéramos a un bar cercano a tomar una copa. Pensé que cerraría el trato, ¿no? Quiero decir, me gusta esta chica, era impresionante, me gustó la forma en que se vestía, y pensé que se merecía una copa. Cualquier pequeña sabiduría que tuviera, olvidé recordarme que no debería mezclarme. Bebe con entusiasmo se reclinó y dijo: Iris pidió un cóctel, una cosa bonita y giratoria con un sombrero al azar dentro. Yo en el otro lado y pensé que podía soportar el whisky. Sentí el calor inundar mis venas después de los primeros sorbos y cuando tomé un par de tragos me sentía invencible parloteando sobre mis sueños. Me estoy convirtiendo en piloto. Las cosas iban bien hasta que Irish desapareció de mi lado, dijo su expresión. Cambió mientras se quedaba perplejo. Juro que se sintió como solo unos segundos, pero ella se fue por al menos media hora. Nunca olvidaré cómo hubo un ruido ensordecedor de anís silencio, mientras esperaba que regresara, y luego sucedió. Continuó de la nada. Ella aparece con una sonrisa radiante apoyada contra la encimera como si el tiempo se hubiera detenido, pero detrás de ella había un hombre grande como una sombra, con una expresión que podría cuajar la leche fresca. Recuerdo haber pensado: esto no puede ser bueno. ¿Quién era él?, pregunté. Eso es lo que respondí. No lo sabía en ese entonces, era demasiado joven para cuestionar su compañía, porque antes de que pudiera recuperar mi ingenio, ella se inclinó y me besó solo un beso. Un pequeño beso en la mejilla derecha. El bar estaba lleno de conversaciones. La banda seguía tocando y las luces se sentían borrosas. Hasta el día de hoy no sé si fue por el whisky o la buena fortuna de un dulce beso, pero debo haber pasado por alto las señales de advertencia. Entonces todo se fue de lado, dijo su voz repentinamente seria. El hombre detrás de ella se acercó a mí, ojos como dos pozos oscuros, y pude sentir la tensión crepitar. ¿Estás saliendo con mi chica?, exigió. Parpadeé sin tener idea y no me atrevía a sentir. Estaba sobrepasando mi cabeza. ¿Qué pasó entonces?, pregunté. Bueno, fue entonces cuando Iris intervino. Cálmate, Blake, dijo dulcemente envolviendo sus brazos alrededor de la bestia de un hombre. Estaba confundido, Blake. ¿Ese es tu novio? Mi corazón se hundió e inmediatamente sentí arrepentimiento. Se frotó la barbilla como para asegurarse de que todo esto realmente había sucedido. Traté de suavizar las cosas, pero las cosas empeoraron. Los ojos de Blake se volvieron furiosos. Eres un punk. Mi novia no sale con perdedores como tú. Antes de que pudiera terminar mi protesta, se lanzó hacia adelante directamente hacia mí y, oh Dios mío, ¿qué hiciste bien? ¿Qué crees que hice? Me tambaleé hacia atrás mi silla, chirriando contra el piso de madera. Estaba borracho, pero ciertamente no estúpido. Me tambaleé tan rápido como pude con mi pierna, luchando tanto por el alcohol como por el pánico. ¿Se escapó?, pregunté. Es increíble lo rápido que uno puede moverse cuando está motivado por el miedo. Corrí hacia la puerta casi tirando varias mesas como un torpe bípedo. Salí corriendo del bar a la noche bochornosa, sintiendo el aliento caliente de un Blake muy enojado detrás de mí. Gritó amenazas, pero yo estaba más allá de la razón. Me sentí como si estuviera corriendo por mi vida. ¿Lo lograste?, dije. Oh, lo hice. Sonrió, obviamente saboreando el clímax de la historia. Giré por un callejón e intenté apretarme para hacer un espacio en la cerca, pero sabes que era un poco más amplio de lo que quería admitir. La cerca tembló y pude escucharlo enfurecerse detrás de mí. Vuelve aquí, pequeño punk, jadeé. Era difícil mantener los ojos bien abiertos. ¿Te atrapó?, pregunté inclinándome hacia adelante. No. Se echó a reír justo cuando pensé que estaba frito. Escuché el claxon de un auto. Mi amigo Jack se había detenido aparentemente buscándome. Era un deportista en ese entonces. Casi quería demostrar su dureza. Grité: «¡Sácame de allí!». Dio marcha atrás hacia mí, y literalmente me tiré al asiento del pasajero mientras Blake gritaba incoherentemente detrás de mí. Fue una de esas noches en las que estaba seriamente preocupado.
Estaba preocupado pero también emocionado. Estábamos acostados en el piso de la sala de estar de mi habitación. Acabábamos de terminar nuestro ritual de viernes por la noche de películas de pizza, y solo jugábamos verdad o reto de fondo. El sonido familiar de la película que estábamos viendo, pero decidió ignorarla, estaba reproduciéndose. Estaba más interesado en simplemente mirar, ver los avatares digitales de dibujos animados parpadeando en la pantalla de mi teléfono. Sí, estaba abriendo Tinder, mirando a mi alrededor y viendo qué chicos estaban cerca de su lugar. Mis amigos me habían instigado a usar esta aplicación. Fue un esfuerzo colectivo impulsado por una mezcla de ellos, tratando de conseguirme una cita de novio. Nunca se sabe, ¿verdad? Mía había dicho echándose el pelo por encima del hombro y guiñándome el ojo con fingida seriedad mientras me desplazaba por los perfiles. Me reí de lo absurdo de algunas de las bios, las extrañas frases para ligar, la cuestionable elección de fotos y tantas otras cosas raras. Me encontré perdida en el juego de la evaluación, deslizando hacia la izquierda sobre hombres en pantalones cortos, cargo con cañas de pescar, y hacia la derecha sobre aquellos que parecían medio decentes con un sentido del humor decente reflejado en sus biografías. Pasaron unos minutos y yo estaba. Me sorprendió gratamente encontrar una coincidencia con un chico llamado Jake, que parecía bastante encantador. Estaba sonriendo y en realidad era un escalador de rocas, lo cual me pareció genial. No voy a mentir. ¿A quién estás mirando?, dijo Mía mientras se arrastraba hacia mi parte de la sala de estar tratando de echar un vistazo a mi pantalla. Solo creo que algunos perfiles, Este chico es bastante agradable, ¿qué crees?, respondí sin estar segura de mencionarlo. Eso provocaría el escrutinio de mi amiga. No estaba lista para el inevitable interrogatorio que seguiría ahí. Oh, chico, ella era así. Mía dejó escapar un jadeo exagerado. Oh, el chico que escala se ve lindo. Lo he visto antes. A 2 kilómetros de distancia. Sí, definitivamente deberías enviarle un mensaje. La idea de conocer a alguien nuevo, posiblemente alguien interesante y mucho menos un escalador de rocas, fue bastante emocionante. Después de un momento de estar acostado allí, preguntándome si debería o no enviarle un mensaje, escribí un mensaje rápido. Cita. Hola Jake, veo que te gusta escalar. ¿Alguna recomendación para un novato? Escucha, no tenía idea de lo que iba a decir, y mirando hacia atrás, eso es una primera línea horrible, pero bueno, ya es demasiado tarde. Ahora su respuesta fue alrededor de 6 minutos después, un poco de broma juguetona, que siguió y sentí una energía creciendo, una oleada de emoción de que esto realmente podría llevar a alguna parte. El tiempo voló mientras escribía y tocaba la película, convirtiéndose en un mero telón de fondo de nuestra nueva conexión digital. Mis amigos continuaron riéndose ocasionalmente, lanzándome miradas a la pantalla. Pero estaba demasiado ocupada con los mensajes. ¿Vas a conocerlo?, le pregunté a Mía de repente, tal vez parezca divertido. Pero es Tinder, ya sabes, tú nunca sabes con quién estás hablando realmente cuando vas a aprender a vivir un poco, dijo Sara desde detrás del sofá medio escondida, en una fortaleza de almohadas, que es lo peor que puede pasar con cada mensaje intercambiado. La relación creció y creció, Tegu. Parecía genuina. Y nuestra conversación se desvió de consejos de escalada a películas favoritas. Me encontré sonriendo a la pantalla. Pero la diversión se interrumpió temporalmente cuando me di cuenta de que se estaba haciendo muy tarde y tenía trabajo a la mañana siguiente. Justo en ese momento, mi teléfono sonó con una notificación. El ping habitual de repente se sintió un poco demasiado agudo y me tomó por sorpresa. Era Jake. Cita. ¿Estás libre para reunirnos esta noche? Estoy en tu área y me encantaría charlar en persona. Había una emoción enloquecedora ante ese pensamiento. Pero necesitaba tener cuidado aquí, había bebido un poco después de comer mi pizza, así que no estaba en mi sano juicio. Mi ritmo cardíaco se aceleró y pude escuchar a Sara y Mía susurrando emocionadas detrás de mí. ¿No lo estás considerando seriamente? Las cejas de Mía se dispararon con genuina incredulidad, ya que sabe que no soy el tipo de chica que estaría de acuerdo con cosas como esta, especialmente solo después de enviarle un mensaje. La miro completamente intoxicada por el alcohol y la mozzarella de la pizza, tal vez lo estoy. Le lancé un desafío por la espalda, pero tenía un dejo de duda arrastrándose. Pero es un completo extraño, eso es un poco imprudente, ¿no?
Entonces la respuesta llegó casi demasiado rápido desde mi teléfono. Un mensaje de texto que envió un escalofrío por mi espalda. Solo vivo a un par de cuadras de distancia. Pasaré en 10 minutos, espera. ¿Acaba de decir que vive a 2 cuadras? Me fui, no lo podía creer y compartí el mensaje en voz alta leyéndolo a todos mis amigos en el apartamento. Mierda, eso es raro, dijo Sara. ¿Y si es un completo pervertido? Pero parece normal. Insistí débilmente tratando de convencerme a mí misma y además es un lugar público, ¿verdad? Los lugares públicos no siempre son seguros, agregó Mia. Su voz era baja y seria. Deberías decirle que preferirías encontrarte en otro lugar, y no a esta hora de la noche, como tal vez ir a caminar o ir al parque temático. No al final de nuestra calle, esta es una mala idea. Sostuve el teléfono y el peso de la decisión me pesaba. A una parte de mí le gustaba la idea de la aventura. A otra parte de mí le gustaba la insistente ola de ansiedad que se acumulaba en mi interior. Pero antes de poder responderle a Jake, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una notificación de la aplicación, sino un mensaje de un teléfono celular desconocido. ¿Dónde estás? Se leía escalofriantemente vago sin presentación de quién era y qué estaba pasando, pero todos sabíamos quién era. ¿Quién es este? Escribí mirando a Mia y Sara. Sus caras reflejaban las mías, solo curiosidad. ¿Qué llevas puesto? Llegó la respuesta. Mi estómago se hundió y sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo mientras una sensación de pavor me invadía. La emoción que tenía hace un momento se había ido. ¿Es esto algún tipo de broma? Escribí con mi dedo temblando. Solo quería ver cómo te ves. Soy yo, Jake. ¿Recuerdas que su siguiente mensaje llegó justo cuando estaba a punto de presionar enviar en mi respuesta anterior? Pero inmediatamente me golpeó una ola de emoción, miedo y sudor frío brotando de mis brazos. No, esto no puede ser correcto, murmuré. Él no diría eso. Lean esto, chicos. Yo dijo en un susurro mostrando a Mia y Sara la pantalla en la que se inclinaron su expresión cambiando de feliz a un latido preocupado. No me gusta esto, dijo Mia con firmeza. Siendo su apartamento, necesitas desvincularlo, bloquearlo ahora. Pero luego, justo cuando estaba a punto de tomar esa decisión, el timbre sonó fuerte atravesando la atmósfera ansiosa que nos rodeaba. Me congelé mirando la puerta como si se hubiera grabado en la tela de una película de terror. Cita. Probablemente sea solo un pizzero, ofreció Sara nerviosamente. Aunque era extraño, ya había comido pizza, ¿por qué? Él regresó, no pedimos más. Mia se levantó de un salto y se acercó a la puerta con cautela mientras yo permanecía clavada en el lugar boca abajo en el piso de la sala de estar. Nunca había sentido tanto miedo o ansiedad en mi vida, y estaba tratando de salir del momento mirando mi teléfono refrescando la pantalla, como si la evidencia del carácter de Jake cambiara de alguna manera. ¿Quién es Mia? Llamó a través de la entrega de la puerta para Mia. Se escuchó una voz profunda desde el otro lado, pero la cadencia se sentía mal. ¿Cómo sabía el nombre de Mia? No lo había hecho. La mencionó a menos que hubiera estado escuchando a través de la puerta nuestra conversación. Fuimos bastante ruidosos, así que es una posibilidad, espera. Dije perdiendo la cabeza por un momento. ¿Este es el pedido confirmado? ¿Ordenaste algo? Los ojos de Mia estaban muy abiertos y sacudió la cabeza lentamente tratando de transmitir el horror cuando la comprensión se hundió en ella. No, no pedimos nada más. ¿Qué está pasando? ¿Es él? No abras la puerta, dije, pero era demasiado tarde. Había intentado abrir la puerta y no la habíamos abierto. Sí, entró al apartamento de Mia cuando la puerta se abrió parcialmente. Nos encontramos frente a este tipo. Parado en la puerta, su espalda estaba contra el pasillo tenuemente en forma de L, cada bandera roja que mi cerebro había revoloteado a través de mi conciencia anterior. Había aparecido instantáneamente en mi cabeza. Mia, ¿eres tú? El extraño preguntó. No, no es quien diablos eres. Tú se giró ligeramente revelando un rostro que solo podía pertenecer a Jake de Tinder, y el shock para mi sistema fue abrumador. Era real, demasiado real. Todos nos pusimos de pie e inmediatamente le dijimos que saliera de nuestro apartamento. Lo empujamos, y no lo hizo contraatacar o resistir, gracias a Dios. Cerramos la puerta y la bloqueamos y le dijimos que se fuera, de lo contrario llamaríamos a la policía. Escuchó y se fue. Nunca regresó. Por supuesto, Daniel mencionó otros pasatiempos,
pero esos dos se destacaron para mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eran cosas que a Charlie le encantaban y pensé, ¿le habrá dicho mi amiga estas cosas de antemano? ¿Es algún tipo de broma macabra? Pero luego me di cuenta de que mi amiga ni nadie más conocía esos detalles. No había forma de que Daniel pudiera haber sabido esas cosas con anticipación. Tal vez estaba exagerando al leer demasiado entre líneas. El resto de la cita fue bien, casi demasiado bien. Daniel fue encantador, atento, y tuvimos una gran conversación, pero no podía ignorar la extraña sensación dentro de mí. Físicamente, Daniel y Charlie eran diferentes, pero sus personalidades y peculiaridades eran inquietantemente similares, como si el destino me estuviera jugando una broma cruel. Después de la cita, Daniel me envió un mensaje pidiéndome una segunda. No sabía qué hacer. Parte de mí se sentía muy atraída hacia él debido a la increíble semejanza con Charlie, pero otra parte de mí estaba asustada por ello. Le pregunté a mi amiga si le había dicho algo a Daniel sobre Charlie, pero lo negó rotundamente. Insistió en que no había compartido ningún detalle personal y que simplemente pensaba que Daniel era un buen tipo por sí mismo. Estaba dividida. ¿Debería aceptar una segunda cita, sabiendo que Daniel me recordaba tanto a Charlie? ¿O debería protegerme de la posible turbulencia emocional que podría seguir? Mi mente es un torbellino de emociones contradictorias. Si tienes algún consejo, por favor no dudes en decírmelo. Te lo agradecería mucho.